En esta oportunidad vamos a escuchar la tesis que un católico romano va a presentar en favor de la doctrina del purgatorio. Vamos a escuchar lo que este católico romano afirma acerca de lo que la Iglesia Católica cree sobre esta doctrina y luego vamos a dedicar unos minutos para refutar a este apologista conocido como Dante Urbina, en donde veremos grandes contradicciones y errores que se cometen sobre su tesis que él presenta. Vamos a escuchar la tesis y luego reaccionaremos y responderemos a sus argumentos. Bien, en este debate estaré defendiendo la existencia del purgatorio, tal como está estrictamente definida a nivel dogmático por el magisterio católico oficial. Por tanto, si el pastor Vázquez se distrae en detalles como si es un lugar físico, si se trata de un fuego físico definido, de si se da un conteo específico de días o si se cumple tal o cual figura literaria sobre el purgatorio, lo único que estará demostrando es su total fracaso en este debate, al no saber ni siquiera distinguir entre lo que es doctrina definida y lo que son opiniones teológicas sobre asuntos no definidos. ¿Y qué es lo que sí está definido? Lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, abro cita. Los que mueren en gracia, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación. Demostraré mi tesis de que esto existe y no es contrario a la fe cristiana, presentando 7 argumentos bíblicos, de los cuales, si el pastor Vázquez no es capaz de mostrar una opción distinta de la C, se seguirá necesariamente la existencia del purgatorio. Primer argumento. Hablando sobre la muerte espiritual, primera de Juan 5:17 indica que hay cierto tipo de pecado que no lleva a la muerte. Ahora, si sucediera que una persona fallece, no con pecado de muerte, sino con pecado que no lleva a la muerte, ¿a dónde va? Opción A, al cielo. Pero eso no puede ser porque Apocalipsis 21:27 enseña que allí no entrará nada impuro. Opción B, al infierno. Pero eso haría a Dios un monstruo injusto. ¿Cómo va a enviar a muerte eterna a una persona por un pecado que no es de muerte? Opción C, al purgatorio. Segundo argumento. Dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora bien, el famoso teólogo reformado Miguel Núñez dice que nadie muere sin pecado, porque no hay un instante en nuestras vidas en que el ser humano esté completamente libre de pecado. Es más, el propio pastor Vázquez dice, ¿quién de nosotros no peca estando en el estado de la gracia? Entonces, si alguien fallece como auténtico cristiano, pero con algunas manchas de pecado, ¿a dónde va? Opción A, entra al cielo como un cohete. Tal vez al pastor Vázquez le guste esa opción, pues ha llegado a decir, cito, al mismo tiempo de ignorar las órdenes del Señor, confiamos en que Él nos perdona y vamos al cielo igual así. Sin embargo, esa no es la postura de nuestro Señor Jesucristo, que en Mateo 5:20 dice, si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y discúlpeme, pero prefiero 1000 veces creerle a nuestro Señor Jesucristo que a un pastor en particular. Opción B, al infierno, a pudrirse por toda la eternidad. Pero resulta que es un auténtico cristiano. Opción C, va al purgatorio a completar su santificación. Tercer argumento. En Isaías 6, del 5 al 6, el profeta dice que no puede estar vivo ante Dios porque es un hombre de labios impuros. Pero en vista de eso es purificado con un carbón con fuego. Y el ángel le dice, he aquí que esto toca tus labios y es limpiado tu pecado. Ahora bien, si sucediera que un cristiano hace impuros sus labios, refiriéndose a otros con palabras como pandilleros, abyectos, abogados, abogados y viles, y fallece al segundo siguiente, ¿a dónde va? Opción A, entra al cielo como un cohete, pues le explica a Dios que no son más que términos académicos que están en el diccionario de la Real Academia. Opción B, va al infierno, Dios no lo quiera, pues bien podría tratarse de una persona que ha servido a Cristo con sinceridad durante muchos años. Opción C, va al purgatorio, a limpiarse por sus palabras. Cuarto argumento, en Mateo 12:32, Jesús indica que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en esta vida ni en la otra. Pero esa distinción no tendría sentido si no hubiese la posibilidad de que, al menos en algún sentido, haya ciertos pecados que, al menos en cierto modo, puedan ser perdonados en la otra vida. Por ejemplo, no tendría sentido que yo le diga a mi hijo, no tendrás la llave de este carro ni del otro, a menos que realmente yo tenga 2 carros. Entonces, ¿cuál es esa instancia en la otra vida donde hay cierta posibilidad de perdón de pecados? Opción A, el cielo, pero allí no puede haber pecados por perdonar. Opción B, el infierno, pero allí no hay posibilidad de perdón. Opción C, el purgatorio. De modo que las palabras de Jesús no serían incoherentes. Y discúlpenme, pero 1000 veces prefiero creer que un protestante particular dice incoherencias a pensar que nuestro Señor dice incoherencias. Quinto argumento. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo nos habla de 3 tipos de personas en el contexto de su salvación final. Primero, en 1 Corintios 3:14, nos habla de aquellos que construyen de modo puro sobre Cristo y reciben recompensa. Esos son los que van directo al cielo.
Un poco más adelante, en Primera de Corintios 3:17, nos habla de aquellos a los que Dios destruirá. Así que son los que van al infierno, lugar de destrucción eterna. Apocalipsis 17:8. Pero justo en el pasaje intermedio, Primera de Corintios 3:15, nos habla de un tipo intermedio de personas. Qué coincidencia, las cuales son primero purificadas para entrar en la plenitud eterna. Dice, mas si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como pasando por fuego. ¿Dónde están esas personas? Opción A, en el cielo. Pero eso no puede ser porque el pasaje dice que sufren y Apocalipsis 21:4 enseña que en el cielo no habrá dolor. Opción B, en el infierno. Pero eso no puede ser porque allí dice que esas personas se salvan. Opción C, en el purgatorio, donde sufren como pasando por fuego, pero se salvan. Sexto argumento. En 2 Timoteo 1:18, el apóstol Pablo dice respecto a Onesíforo, concédale el Señor hallar misericordia en aquel día. Esto es muy parecido a las palabras que utilizamos los católicos en las oraciones por los difuntos. Concédele, Señor, el descanso eterno. Es más, el académico protestante Arthur Plummer, investigador del Trinity College, Oxford, dice que, cito, no hay razón seria para cuestionar la visión hoy ampliamente aceptada de que cuando Pablo escribió estas palabras, Onesíforo estaba muerto y que las palabras en cuestión constituyen una oración. Fin de cita. Entonces, ¿dónde podría haber estado, al menos temporalmente, Onesíforo para que sea útil tal oración? Opción A, en el cielo, pero allí ya se sabe que se le concedió plenamente el hallar misericordia y la oración sería inútil. Opción B, en el infierno, pero allí nadie haya misericordia, así que también allí la oración sería inútil. Opción C, en el purgatorio, siendo limpiado para hallar plenamente misericordia en aquel día y allí la oración de Pablo sí sería útil. Séptimo argumento. En 2 Macabeos 12, del 44 al 45, encontramos testimonio explícito de la práctica judía de orar por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Pero ¿dónde están esos muertos? Opción A, en el cielo, pero allí no puede haber pecado por limpiar. Opción B, en el infierno, pero allí no se recibe perdón. Opción C, en el purgatorio. Que 2 Macabeos implica esto último, lo reconoce el mismísimo Martín Lutero, al decir que el texto de Macabeos es absolutamente claro. Ahora, si el pastor Vázquez dice, pero segunda de Macabeos no es canónico, eso no le servirá de nada, porque en la previa, cuando le pregunté sobre los libros canónicos, dijo que se basaba en la confesión de fe de Westminster, pero luego confesó que esta era falible. Así que bien podría haberse equivocado en excluir a segunda de Macabeos. Y si el pastor Vázquez quiere insistir de todos modos en que segunda de Macabeos no es canónico, primero lo reto a que me diga a qué personajes bíblicos hace referencia Hebreos 11:35, cuando incluso el académico protestante William Lane, doctor en teología por la Harvard Divinity School, dice, cito, inequívocamente, la alusión en Hebreos 11:35 es a segunda de Macabeos. Entonces, segunda de Macabeos estaba en la Biblia del autor de Hebreo e implica purgatorio. Ahora, tratando de evitar en la previa el defender su doctrina reformada, el pastor Vázquez pidió este debate con la ilusión de que solo yo tengo la carga de la prueba, pero voy a tener que destruirle esa ilusión. Él también tiene carga de la prueba. Primero, porque si no demuestra contundentemente una opción distinta de la C para cada uno de los argumentos bíblicos que le he planteado, el purgatorio quedará como la única opción viable y me habrá regalado este debate. Y segundo, porque si quiere rechazar el purgatorio, necesariamente tendrá que defender la alternativa reformada a ello, la doctrina de la doble imputación. Es decir, que somos justificados por una imputación meramente extrínseca de la justicia de Cristo. El propio pastor Vázquez ha dicho que la justicia de Cristo está, cito, extra nos, fuera de nosotros, no es dentro de nosotros. Pero va a tener difícil el demostrarlo, porque dice Douglas Moo, tal vez el más importante exégeta reformado de la actualidad, cito, exegéticamente no estoy convencido de que algún texto del Nuevo Testamento lleve por sí mismo a la doctrina de la imputación. O sea, la alternativa reformada al purgatorio ni siquiera tiene un texto bíblico directo. Dado esto, cierro diciendo, ¿responderá el pastor Vázquez a todas las cuestiones que le he planteado o no dirá ni pío y quedará en pie la doctrina del purgatorio? Realmente es doloroso, muy fuerte escuchar la manera en que, sin ningún tipo de justificación, intentan defender, ¿no?, la doctrina del purgatorio, los católicos romanos. Nosotros, como cristianos protestantes, evidentemente rechazamos esta doctrina. Creemos que es una doctrina herética, diabólica. Creemos que es una doctrina perversa. Y de hecho es una doctrina que a lo largo de la historia de la Iglesia Católica se implementó para fines políticos, para fines personales, para manipular a través del miedo y a través de la coacción a sus feligreses, ¿no? La doctrina del purgatorio, la Iglesia Católica Romana la implementaba con el propósito de pedir dinero a sus feligreses, eh, haciéndoles creer que por dar dinero, por pagar, ¿no?, por pagar las indulgencias, sus familiares iban a salir de este lugar.
o el tiempo en el que sus familiares pasaban en este lugar iba a ser acortado, ¿no? Entonces, de allí fue lo que movió la moralidad de Martín Lutero al ver la manera en la que se abusaba de las indulgencias y de las promesas que se le daban a las personas sobre si pagaban las indulgencias. Es decir, y con este dinero la Iglesia Católica Romana edificó a la capilla de San Pedro, la Basílica de San Pedro. eh, y así la usaron una y otra vez esta doctrina. Lo primero que debemos decirnos es que nosotros rechazamos contundentemente esta doctrina porque atenta contra la sola fide y la suficiencia de Jesucristo para purificarnos y redimirnos de nuestros pecados, para que hacernos a nosotros aceptos plenamente ante la presencia de Dios, una vez que hemos creído y confesado a Cristo como único y suficiente Salvador por la fe puesta en Él. Nosotros vemos a la luz de la Escritura que Dios nos justifica por la fe y solo por la fe, aparte de las obras, es decir, nos pone en una posición justa delante de Él y desde ese momento nosotros disfrutamos de una relación que no puede ser rota, no puede ser quebrantada eh, con Dios. Y esto luego se manifiesta en novedad de vida, se manifiesta en una vida transformada, se manifiesta en una vida, se manifiesta en una vida de crecimiento en santidad. Y Dios promete, como lo dice en Filipenses capítulo 2, que Él que comenzó en nosotros una buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, apegándome a lo que Dante Urbina ha dicho acerca de esta doctrina y cómo la quiso defender, primero, lo primero que debemos decir es que eh, la Iglesia Católica Romana, la manera en la que realiza sus dogmas, no brota de la Escritura, sino de una necesidad que ella tiene para poder llevar a cabo todo su sistema de salvación por obras. Entonces, al verse la necesidad de llevar a cabo esa justificación del pecador como ellos la plantean, es decir, el pecador debe ser justo para poder entrar al reino de los cielos. El pecador debe tener una justicia intrínseca en su ser para poder entrar al reino de los cielos. Se crean ellos fuera de la escritura, van a la escritura con sus ideas y pensamientos primero para poder imponer esta doctrina en el texto. Y es a partir de allí que brotan sus dogmas y sus doctrinas. Por eso Dante Urbina, cada vez que se encuentra con textos bíblicos mal interpretados por ellos mismos, donde hacen malas exégesis, entonces llega a esta conclusión, bueno, si no hay cielo y no hay infierno, entonces debe de ser, ¿no?, un purgatorio. No nace de la misma revelación de la escritura este dogma, sino que, bueno, tiene que ser así, tiene que ser de esta manera, sino que nace de el prejuicio y la razón de el intérprete, del intérprete. Entonces, partiendo por allí, lo primero que podemos decir es que cada vez que la escritura nos habla acerca de el destino final de una persona, cada vez que la escritura nos habla del destino final de una persona, la escritura siempre nos ha hablado de dos lugares. No habla de uno, de dos, no habla de tres, no habla de cuatro, no habla de un lugar intermedio, sino que habla de dos lugares. Siempre que la escritura habla en términos de lo que ocurrirá después de la muerte, habla siempre a nivel escatológico, habla siempre del reino de los cielos, del seno de Abraham, de la presencia de Dios, o en su defecto para las personas que mueran apartados de la gloria de Cristo, habla en términos de condenación eterna, el infierno, el castigo eterno, las llamas de fuego. Por ejemplo, mira lo que dice la escritura. En virtud a la vida eterna, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo el que cree, fíjate lo que afirma el texto, todo el que cree en el Señor Jesucristo no se perderá, sino que tendrá vida eterna, disfrutará de la eternidad. Juan 14, 2 al 3, el Señor Jesucristo está anunciando a los apóstoles, a sus discípulos, de que va a partir y de que irá a la presencia de Dios, de que tiene que dejarlos por un tiempo. Y en Juan 14, 2, 3 dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas.
voy a preparar un lugar para ustedes, para ustedes. Y en Apocalipsis 21, del 1 al 4, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí una gran voz que provenía del trono que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y él morará con ellos. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el caso del ladrón que murió en la cruz y confesó, creyó, recibió la gracia de Dios y fue salvado y justificado en aquel momento que estaba crucificado juntamente con nuestro Señor, el Señor Jesucristo le prometió a este hombre que automáticamente ese mismo día, por haber confesado a Cristo, haberse arrepentido y creído en el Señor Jesucristo, en ese mismo día iba a estar con el Señor en el paraíso. El paralítico le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le afirma, de cierto te digo, que hoy mismo entrarás conmigo al paraíso. Por lo tanto, este hombre, este ladrón en la cruz, no necesitó purificarse más, santificarse más, pasar un tiempo en, eh, en este, eh, en este sitio imaginario que los católicos romanos se han inventado para poder purificarse y poder entrar al reino de los cielos. No, la fe que puso en el Señor Jesucristo lo limpió, lo justificó y lo declaró inocente. Ya no tiene deuda para con Dios, la justicia de Cristo está en él y por lo tanto él puede entrar en el reino de los cielos, aunque no haya tenido mérito alguno, aunque no haya acumulado mérito alguno, como enseña la Iglesia Católica Romana. Pero también tenemos pasajes como por ejemplo en donde nuestro Señor Jesucristo está hablando de Lázaro, ¿no? El hombre rico y Lázaro, en donde nuestro Señor cuenta esta historia de que un hombre rico vivía para sí mismo, para darse placeres, y que en la puerta de él siempre estaba y yacía Lázaro, una persona miserable, una persona que vivía de una manera atroz, donde incluso los perros lamían sus llagas y siempre estaba mendigando a este hombre rico, pero este hombre rico estaba muerto en sus pecados, no era piadoso, no había puesto su esperanza en el Señor Jesús y por ello su estilo de vida era así, egocentrista, egoísta y vivía para darse placer. Lázaro el pobre representa al justificado, representa a una persona salva y dice el Señor Jesucristo que las dos personas en el momento murieron, ambas personas. Y se nos narra allí en el Señor Jesús que el hombre rico en ese mismo instante pasó directamente al infierno y Lázaro en ese mismo instante pasó al seno de Abraham, que era otra manera en la que se expresa o se manifiesta la presencia de Dios, el reino de los cielos. Lázaro no tuvo que eh, alcanzar mérito, no tuvo que acumular mérito, no tuvieron que orar ni hacer rezos ni algún tipo de misa por su muerte, ¿no? En el momento en que ambos murieron, ambos fueron al lugar que les correspondía por por la posición en la que se encontraban previamente a su muerte. Uno estaba en Cristo Jesús, Lázaro, el hombre pobre, y el otro estaba en Adán, en el viejo Adán, muerto en sus delitos y pecados. Sus estilos de vida manifestaban esa realidad espiritual y por ende cada uno partió al sitio que le correspondía. Ninguno fue a un lugar intermedio, ni Lázaro fue al purgatorio, no fue a purgar sus pecados, Lázaro no fue allí a esperar a que pagaran por sus méritos o a que hicieran misa por él o a que oraran por él para que los pecados remanentes que él tenía se le quedaran. Y aquí Dante Urbina se da un paquetazo él solo. ¿Por qué? Porque Dante Urbina ha dicho que ha citado de una manera atroz y fatal a un erudito protestante como lo es Miguel Núñez, dando a entender que Miguel Núñez justifica el purgatorio, lo cual manifiesta la falta de moral y ética que siempre vemos en algunos de los católicos, eruditos católicos protestantes, cuando hacen apologética. Él ha citado a dos eruditos, a William Lane Craig y ha citado a Miguel Núñez. Ambos confiesan, ambos repudian los dogmas de la Iglesia Católica Romana como lo son el dogma del purgatorio. No lo creen, no creen en eso, no creen la, en la necesidad de méritos para justificarte, no creen en estas cosas, lo rechazan. Y Dante Urbina coge un trozo de una expresión de Miguel Núñez y lo cita fuera del contexto del que Miguel Núñez lo ha citado. Y evidentemente nadie muere sin pecado. Nosotros morimos y morimos siendo pecadores, somos pecadores. El que dice que no tiene pecado, le dice a Dios
mentiroso, dice las Sagradas Escrituras. Por ello era necesario que alguien perfecto viniera a representarnos y por ello, lógicamente, a la luz de la Escritura, es necesario que el justo por la fe viva y no por las obras, porque no hay nadie que pueda morir y presentarse sin pecado delante de Dios. Pero esto, dice el apóstol Pablo, que es corruptible, dejará de ser corruptible y comenzará a ser puro. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros los creyentes de el cuerpo glorificado que recibiremos en la resurrección de los muertos. Ya nosotros no habitaremos en la presencia de Dios en este cuerpo corruptible, sino que estaremos en la presencia de Dios ya no como nos conocemos ahora, con falacia, con pecados, con tropiezos, sino que plenamente nos presentaremos delante de Dios por la obra perfecta y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otra cosa que quiero resaltar, ¿no? Dante Urbina, ¿no? Desde su razón y desde su concepción, no de la escritura, supuestamente él dice que ve necesario, él, él dice que ve necesario el purgatorio, porque de qué otra manera las personas se podrán presentar delante de Dios y cita, para justificar su idea, cita Hebreos en donde dice el texto que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor en Hebreos 12:14. Ahora, el punto es este, que la Escritura nos dice a nosotros que ya somos santos, que ya hemos sido santificados, que ya nosotros hemos sido regenerados, que somos nueva criatura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que interpretar esa palabra santidad en su contexto y hay que interpretar esa expresión del autor de Hebreos 12 en el contexto en el que es expresada esa palabra. Y nosotros entendemos que la verdad es que el pueblo de Dios es santo. Y nosotros lo entendemos así porque la palabra santidad se manifiesta y se expresa con dos connotaciones. Una es posicional. En el momento en que creemos en Cristo, nosotros somos apartados para Dios. Posicionalmente, somos santos de Dios, le pertenecemos a Él, somos de Él y ya eso nada lo puede cambiar. Y la otra manera es una santidad de conducta, una santidad moral, una santidad que tiene que ver con nuestra manera de vivir, que tiene que ver con nuestra lucha contra el pecado. Y nosotros, evidentemente, creemos eso. El creyente es santo, pero no porque nosotros así lo deducimos, sino porque la escritura lo afirma. Pablo, cuando escribe a los Corintios, a pesar de la conducta de ellos, le dice que son santos de Dios. Cuando escribe a Éfeso, le dice que son santos de Dios. Cuando escribe a los Gálatas, le dice que son santos de Dios. Cada vez que Pablo escribe, como por ejemplo también a Romanos, Pablo les dice que ellos también han sido santificados y que son santos de Dios. Nosotros, según Pedro, somos real sacerdocio, somos un pueblo adquirido para posesión de Dios, somos santos de Dios. Esa es una realidad que nosotros conocemos como el ya, pero todavía no, ya, pero todavía no. Nosotros, el creyente que ha sido salvado, justificado verdaderamente, se le ha imputado la justicia de Cristo, ahora ese creyente vivirá en novedad de vida, caminará en santidad, amará al Señor, buscará vivir una vida santa, consagrada para Dios. Eso es lo que creemos. Nosotros no somos antinomianos. Y en el contexto de Hebreos, el autor está haciendo una exhortación a ello, que no puede ser que una persona que participa del nuevo pacto viva esclava al pecado. No puede ser una persona que participa de la nueva vida en Cristo, vive una vida licenciosa, vive una vida de esclavitud al pecado. Hebreos, el autor está exhortando a crecer, a avanzar en la fe a sus oyentes, que se estaban quedando en las enseñanzas del viejo pacto. Y por lo tanto, el autor les exhorta a caminar en obediencia y en santidad. Miren, sin duda alguna, es lamentable, ¿no? Todas estas enseñanzas, porque ponen la razón del hombre y sus ideas y prejuicios sobre las Sagradas Escrituras. Yo creo que el texto por excelencia que muestra lo errado que están los católicos romanos es el texto que ellos dicen que justifica esta doctrina. Primera los Corintios 3:15. La verdad es que es la manera en que ellos citan este texto y lo explican es
es una forma tan absurda y tan grotesca. Porque si nosotros leemos 1 Corintios 3:15, nosotros llegaremos a la conclusión de que para nada ahí se está hablando de un lugar y no se está hablando ni del purgatorio, no se está hablando de nada de eso. Para nada 1 Corintios 3:15 habla acerca de que nosotros tenemos que purgar nuestros pecados, sino que 1 Corintios 3:15 está hablando de la purificación de las obras. Pablo está hablando del ministerio apostólico. Pablo está hablando del ministerio de la predicación. Pablo está hablando de la forma en la que alguien se conduce para servir a Dios a la iglesia y en la iglesia. Y el punto aquí es que Pablo está hablando de que la manera en que alguien sirva a la iglesia puede eso denostar en materiales de oro, puede construir con materiales de oro, puede construir con materiales de tabla, de plata, o puede construir con materiales de madera. Y el punto aquí es que la calidad de nuestra obra, el servicio que le hemos dado a la iglesia, va a ser probado, va a ser probado. Y según el tipo de material, la forma, la calidad con la que nosotros hemos servido a Dios, si ha sido fiel a la Escritura, si ha sido con buenas motivaciones, con buenas intenciones, Dios probará eso. Y a partir de ese momento, entonces se establecerá de qué calidad fue nuestra obra. Y este es el punto. Pablo está exhortando a la fidelidad. Pablo está llevando al creyente a que entienda que va a ser juzgada su manera de conducirse en el ministerio, a los predicadores, a los apóstoles. Por lo tanto, deben ser ministros fieles, deben ser fieles al ministerio. Y por ello, el apóstol Pablo exhorta a los de Corinto a que dejen de tener eh, grupos de separación en la iglesia, porque unos estaban por Pablo, otros por Apolos, y Pablo lo que está diciendo acá es literalmente, tranquilos, Dios va a probar la obra de cada uno. Vosotros ahora estáis alabando a Pablo, alabando a Apolos, pero Dios va a probar la obra de cada uno. Y eso es lo más importante y trascendental. Primera a los Corintios está hablando de obras. Primera a los Corintios no está hablando de conducta, comportamiento, no está hablando de nada de eso, sino que Pablo se presenta como un perito, Pablo se presenta como un arquitecto que comenzó a edificar sobre el fundamento que es Jesucristo mismo. Y por lo tanto, él está diciendo que cada uno debe cuidar cómo edifica a la iglesia, cómo enseña, cómo instruye al pueblo de Dios. Y en ningún lugar da cabida a esto para, creer en el purgatorio. Amados hermanos, nosotros debemos prestar mucha atención a este tipo de enseñanzas. Debemos abrazar con toda solemnidad la sola fide y debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Que Dios nos ayude y que sea su gracia con nosotros en Cristo Jesús. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like, te invito